Vamos a dar paso a la sesión de hoy, que va a estar protagonizada por Maida de Pablo. Ella es ingeniera, trabaja en Enertrade, que es una asesoría energética que ayuda a empresas a realizar la compra de energía y también con esa compra de energía de forma estratégica, pues a reducir también muchas veces su coste energético. Y con ella hoy vamos a hablar sobre instalaciones de autoconsumo, que sin duda, como comentaba al inicio, pues es uno de los temas que más actualidad está y todo el mundo, pues bueno, genera muchas dudas, ¿no? Así que, Maida, te dejo a ti, que ya tomes la palabra cuando quieras y al finalizar, pues haremos esa ronda de preguntas. Estupendo, perfecto. Pues nada, muchas gracias por la introducción. Gracias al Gobierno de Navarra y al Servicio de Transición Energética por pues haber invitado a Enertrade a participar en estas jornadas y espero que os sea de utilidad de lo que vamos a hablar hoy. Voy a compartir una presentación que yo creo que es... Entiendo tanto aquí, ¿no? Compartir. Pero me sirve más que nada de apoyo, sin más, ¿no? Para hablar sobre el tema de hoy, ¿no? Que es las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico. Bueno, voy a hacer una breve presentación de quiénes somos en Enertrade. Hablaré de las instalaciones fotovoltaicas, no desde el punto de vista técnico, seguro o probablemente alguno de vosotros sabe más que nosotros del tema técnico de las instalaciones, pero me voy a centrar más en particular en las particularidades de la reglamentación, de la legislación vigente y lo que permite y gracias a la cual se está produciendo un desarrollo importante en todo lo que tiene que ver con instalaciones de autoconsumo energético, cuáles son las modalidades que se permiten y sobre todo en las posibilidades de financiación y en qué hay que fijarse para saber si una instalación fotovoltaica es o no rentable o conveniente en mi caso en particular, ¿no? Que en general sí lo es, pero bueno, en qué hay que fijarse, digamos. Como digo, pues a modo muy breve de presentación, somos, como ha dicho Víctor, una asesoría energética que funcionamos desde el año 2007, perdón. Asesoramos tanto en España como en Portugal en el mercado de la energía y del gas. Nuestro equipo de personas está formado pues, por expertos en el sector de la energía. Todos venimos, o prácticamente todos, de consultoras o de empresas energéticas en las que hemos trabajado previamente. Una particularidad que creo que es importante y que nos diferencia posiblemente de otras asesorías energéticas es que somos totalmente independientes, quiero decir que no tenemos vínculo con ninguna comercializadora. Nosotros asesoramos de manera totalmente aséptica, por decirlo de alguna manera. Y asesoramos a todo tipo de empresas, tanto del ámbito industrial como de servicios, y ya sea pues, empresas que tienen un único punto de suministro, un PUBS, como empresas multipuntos, como pueden ser bancos o no sé, empresas de retail o no sé, o supermercados, ¿no? Que tienen muchos puntos de suministro. Perdón, que es que me ha salido aquí un aviso, vale. Algunos números para daros una idea del orden de magnitud de lo que manejamos y del número de clientes. Bueno, pues gestionamos en el entorno de 17.000 gigavatios al año de energía. Ayudamos, vamos, más bien a la compra de esos 17.000 gigas al año de energía, sumando la electricidad y el gas. Gestionamos 34.000 PUBs. Podemos hablar del orden de magnitud de en torno a 1.500 millones de euros gestionados, probablemente ahora sea más debido a los precios que ha adquirido la energía en los últimos tiempos, ¿no? Unos 105 clientes, de los cuales 25 consumen más de 100 gigas y 48 en gas, que veo que aquí no está diferenciado, pero bueno, es igual, de los cuales 14 consumen más de 100 gigas. De ellos, bueno, pues 9 clientes tienen más de 2.000 CUPs, perdón. Nuestro ámbito de actuación es compra de energía, gestión de contratos y tenemos otra pata, digamos, otro pilar que está más relacionado con la sostenibilidad y la eficiencia. En la compra de energía ayudamos a la definición de la estrategia de la empresa para hacer el apoyo en la compra de la energía que más convenga a la tipología de empresa con la que estamos tratando. La gestión de contratos es, podemos hacerla de manera
junto con la compra de energía o de manera independiente. No todos nuestros clientes tienen contratados la compra y la gestión, algunos tienen contratados ambos servicios y otros tienen contratados solamente uno de los servicios. Y la gestión se refiere pues, a todo lo que tiene que ver con la monitorización de los consumos, con la optimización de potencias, la validación de facturas, hacemos telemedida de contadores, lo que nos permite hacer una validación en aquellos puntos en los que se puede hacer telemedida, lo que nos permite hacer una prefactura de esos puntos de suministro, pero en el caso de que se pueda hacer una telemedida, pues hacemos la validación de las facturas a partir de los ficheros de las comercializadoras y todas las gestiones que se tienen que realizar pues, de altas, bajas, como digo, cambios de potencia, etc. Y en lo que a sostenibilidad y eficiencia se refiere, pues el asesoramiento para instalaciones de autoconsumo, hacemos auditorías energéticas, cálculo de huella de carbono y pues ofrecemos el servicio de un gestor técnico que tiene mucho que ver con la gestión en general, pero en particular con lo que pueda ser las necesidades a partir de las auditorías energéticas de desarrollo de proyectos de eficiencia y de esta tipología. Entrando ya en lo que es la charla en concreto, ¿no? Pues como digo, no voy a hablar de nada muy técnico, pero sí pues una pincelada. Obviamente una instalación fotovoltaica, como todos ya sabréis, consiste en una cosa tan sencilla como unos paneles solares y un inversor, que es el que convierte la corriente continua en alterna para que sea utilizable. En primer lugar, la fábrica o la instalación o el centro que esté conectado a esa instalación fotovoltaica consumirá energía proveniente de la instalación solar, porque como sabéis, la energía recorre el camino más corto y lo normal será que mi instalación de autoconsumo esté cercana a mi instalación en sí, entre otras cosas porque la reglamentación es lo que solicita para que pueda ser considerada instalación de autoconsumo. Y en caso de no tener suficiente con mi instalación de autoconsumo, pues tiraré de la red eléctrica pública. La mayor parte de los casos, por no decir el 100% de los casos, voy a tener que estar conectado a la red eléctrica para poder tener la totalidad de las necesidades de energía cubiertas, porque una instalación de autoconsumo no va a ser lo suficiente para darme servicio a esas necesidades. No solamente porque el tamaño de la instalación que podría estar requiriendo pues sería tan grande, digamos, que yo no tendría suficiente espacio como para poder desarrollarla, sino también por el hecho de que, es obvio, si es una instalación solar, pues genera electricidad cuando hay sol y no todo el consumo energético se produce en el momento en que hay posibilidad de generación solar. ¿Cuáles son los factores que favorecen la rentabilidad de una instalación? Pues en primer término las economías de escala. ¿Por qué hoy es, casi siempre voy a decir rentable una instalación fotovoltaica? Bueno, pues porque las economías de escala han permitido una disminución de costes muy significativo. Por supuesto, la tecnología ha ayudado también a ello. Las mejoras en los paneles han hecho que se produzca, entre otras cosas, un mayor aprovechamiento de la energía solar y que tengan una mayor eficiencia, ¿no? Y aparte de que se ha incrementado la vida útil de las instalaciones. Hoy estamos hablando de que una instalación fotovoltaica fácilmente dura entre 25 y 30 años. Por supuesto, la legislación. La legislación, como sabéis, o bien incentiva o bien desincentiva en muchos casos, pues cualquier cosa, ¿no? Para eso se legisla en definitiva, para incentivar o bien para desincentivar. En este caso, el desarrollo, del que hablaremos un poquito más a continuación, del Real Decreto Ley 244/2019, es el que ha permitido que se esté produciendo un desarrollo bastante importante en los últimos años de las instalaciones de autoconsumo. Y también el Real Decreto 18/2022, que se ha puesto en vigor justo la semana pasada, que realiza algunas modificaciones a mejor sobre el Real Decreto que establece la legislación, que legisla en la totalidad de cómo tienen que ser las instalaciones de autoconsumo. Y, por supuesto, el apoyo económico público. Hoy en día, como sabéis, hay un fuerte apoyo tanto por parte de la Unión Europea,
para el desarrollo de todo lo que tiene que ver con energías renovables. Esto conlleva que se están dando subvenciones a partir del junio del año pasado. Se empezaron a dar subvenciones directas para el desarrollo de instalaciones de autoconsumo y instalaciones de almacenamiento asociadas a estas instalaciones de autoconsumo. Hablaremos de ello también un poquito más adelante. Como decía, la legislación es fundamental. O sea, una de los países con mayor potencial de desarrollo de energías solares es España, y si hasta la fecha o hasta hace relativamente poco no ha habido un desarrollo mayor, ha sido porque ha habido pues digamos que ciertas cortapisas en cuanto a la posibilidad de desarrollo de este tipo de instalaciones. ¿Cómo entendemos que debe ser el correcto dimensionamiento de una instalación de autoconsumo? A mi modo de ver, o a nuestro modo de ver, se debe producir la maximización del autoconsumo instantáneo. Pensar que yo tengo muchísima cubierta para instalar mis paneles y que eso me va a permitir rentabilizar antes mi instalación de autoconsumo puede ser un error. Yo creo que lo ideal es pensar cuál es mi perfil de consumo como empresa, y a partir de ahí diseñar la instalación de autoconsumo. No pensar en que como tengo mucho espacio voy a hacer una instalación que me dé más posibilidades de generación, porque luego lo que va a ocurrir es que es muy probable que pierda mucha cantidad de energía que no voy a poder utilizar en el momento en que se está generando. Es verdad que existen alternativas a ello. Hoy el almacenamiento energético, del que creo que os hablarán en un par de días o mañana, no estoy segura, veréis que ha tenido un desarrollo en los últimos tiempos bastante significativo también, pero todavía quizá no esté, quizá no, seguro que no está tan desarrollado como las instalaciones de autoconsumo en sí, con lo cual sus costes y su rentabilidad no son los mismos que los de una instalación de autoconsumo. De manera que, aunque sí existe hoy cada vez más la posibilidad de la gestión de la energía generada con baterías, hay que pensarse muy mucho si realmente es algo que a mí me va a suponer una ventaja competitiva en un momento dado, ¿no? O que realmente lo voy a rentabilizar en el tiempo en el que yo lo considero adecuado. Por supuesto, la gestión de la energía excedentaria. Con la nueva legislación sí que se puede hacer en cierta medida esa gestión de energía excedentaria, aunque hay ciertos aspectos que hay que considerar, por supuesto, y la gestión de cargas. La gestión de cargas quiere decir que si yo, en lugar de producir a las 5 de la tarde, me puedo llevar mi producción a las 2 de la tarde, que es cuando estoy generando la energía solar, pues estoy gestionando, con lo cual estoy maximizando mi instalación fotovoltaica. Pero no todas las empresas, dependiendo de su tipología, pueden hacer esa gestión de cargas de una manera lo suficientemente fácil, o ni siquiera la pueden hacer. ¿A qué voy con el hecho, entrando ya más en detalle en cuanto al perfil de consumo? ¿Por qué digo que entiendo que tiene que buscarse la maximización del autoconsumo instantáneo? Porque si no, lo que me va a poder pasar es que toda esta energía que estoy generando aquí la desperdicio, si no tengo posibilidad ni de inyectarla a red ni de almacenarla. Con lo cual yo puedo tener muchísimo espacio para hacer una instalación fantástica y enorme de energía fotovoltaica, pero realmente el uso de la misma no voy a hacer uso de ella, quiero decir, o sea, la voy a desaprovechar, con lo cual tengamos muy en cuenta eso a la hora de diseñar la instalación fotovoltaica. O sea, tenemos que partir de cuál es mi perfil de consumo general, que sería esta línea de aquí, y en base a eso definir el desarrollo, cuál es la tipología de instalación, no la tipología, sino el tamaño de instalación más adecuado para mí. Este es el marco normativo que hace referencia casi, digamos, a todo lo que tiene que ver con la energía eléctrica. No voy a entrar, por supuesto, a hablar de nada de esto, porque estaríamos aquí horas, ¿no? Y tampoco procede, porque además es bastante aburrido. Pero sí hacer hincapié en el que os he comentado ya, que es el Real Decreto 244/2019, que es el que permite, o es el que está permitiendo el desarrollo de las instalaciones, porque se establece un nuevo régimen jurídico que está facilitando muchas de las cosas que la anterior legislación estaba limitando. Elimina los peajes, por ejemplo, permite el autoconsumo compartido, ya elimina los límites de potencia que la anterior legislación marcaba,
diferencia también en lo que a propiedad de instalación se refiere y simplifica los trámites, que también es un aspecto muy importante a la hora bueno, pues de poner en marcha o de tomar la decisión de poner en marcha una instalación de estas características. Y como decía, el nuevo Real Decreto que se ha puesto en vigor la semana pasada hace, digamos, un par de modificaciones que son bastante relevantes. Ahora entraré a esto en lo que significa el kilómetro de distancia, y hay una simplificación administrativa en aquellas instalaciones que tienen hasta 500 kilovatios de potencia pico. Como decía, elimina los peajes de autoconsumo, que era el famoso impuesto al sol de que tanto se hablaba en la anterior legislación. Establece diferentes modalidades de autoconsumo con y sin excedentes, que es lo que estaba justo comentando al inicio. Si yo tengo la posibilidad de gestionar los excedentes de generación, porque yo no los voy a consumir en ese momento, pues bueno, pues puede ser una ventaja. Ahora entraremos también en el detalle de hasta dónde me interesa o no me interesa tener esos excedentes, ¿no? Facilita la posibilidad del autoconsumo compartido. Esto quiere decir que una misma instalación no tiene por qué tener un único propietario, por decirlo así. Yo puedo hacer una instalación, imaginemos, por ejemplo, un polígono industrial que tiene 5 naves, me invento. Yo monto la instalación en la cubierta de una de las naves, pero el resto de naves sí se podrían conectar a esta instalación de autoconsumo y aprovecharse de esa instalación. Como decía, la potencia máxima ya no está limitada, ya no tiene por qué ser como mínimo la potencia que yo tenga contratada, y hay una simplificación de los trámites. Destaco aquí la definición de autoconsumo según el Real Decreto, porque puede parecer una tontería a priori, pero es relevante la consideración que se tiene, porque, como dice, es el consumo de uno o varios consumidores de energía eléctrica proveniente de instalaciones de producción próximas a las de consumo y asociadas a los mismos. ¿Por qué digo esto? Porque en algún caso se nos ha dado que algún cliente nos ha preguntado, a ver, yo tengo una nave, un terreno en una población muy cercana donde tengo mi nave industrial. Yo ahí puedo poner una instalación, pues, bueno, además puedo poner una instalación de 3 megas, con lo cual prácticamente estaría dando servicio a todas mis necesidades energéticas. Bueno, pues no, porque eso no es autoconsumo. No se considera autoconsumo en la legislación. Para que se considere autoconsumo, lo máximo a lo que puede estar conectada esa instalación es a 1 kilómetro, a 1000 metros, que es lo que ha sido modificado en el nuevo Real Decreto que digo que ha entrado en vigor la semana pasada, porque anteriormente eran 500 metros. ¿Vale? Con lo cual, si está a más distancia de eso, ya no se considera autoconsumo. Con lo cual, esa posibilidad de yo tengo un terreno o incluso adyacente, pero no lo suficientemente cerca como para estar a esos 1000 metros que marca la legislación, ya no es autoconsumo. ¿De acuerdo? Con lo cual, por eso me parece relevante que se tenga en cuenta ese aspecto en particular. ¿Qué establece como líneas básicas este Real Decreto? Las modalidades de autoconsumo son con y sin excedentes, permite el autoconsumo colectivo, como os acabo de comentar. Bueno, esto es algo muy técnico, el que la potencia de las instalaciones es la que está definida por el equipo inversor, el hecho de que no hay límite de potencia a instalar y la simplificación de los trámites, sobre todo en aquellas instalaciones pequeñas, digamos, ¿no? Las que no tienen excedentes o aquellas cuya potencia de inversor es menor a 15 kilovatios, no tendrán permisos de acceso y conexión. Las instalaciones de hasta 100 kilovatios también tienen una simplificación en lo que a trámites burocráticos se refiere, y también en aquellas instalaciones de potencia menor a 100 kilovatios, ya sea con suministro de generación en baja tensión, bueno, pues tienen la posibilidad de inscripción automática en el registro. Entrando un poquito más en el detalle de la diferenciación entre lo que es con excedentes y sin excedentes, bueno, las de sin excedentes básicamente es lo que hemos comentado, lo que he comentado desde el inicio, pues aquella que maximiza mi autoconsumo instantáneo. Yo lo que voy a hacer es bueno, evitar en la medida de lo posible que se produzca un momento en el que voy a tener una generación de energía que no voy a consumir, porque lo voy a perder.
con lo cual sería una tontería hacer una instalación, mayorar esa instalación para luego realmente no poder hacer uso de la misma, ¿no? Es verdad que todos los trámites administrativos y demás, bueno, pues son mucho más sencillos y en general este tipo de, de instalaciones están más bien asociadas a instalaciones relativamente pequeñas, digamos, aunque no necesariamente. Y con excedentes tenemos dos posibilidades: con compensación de energía excedentaria y sin compensación de energía excedentaria. ¿Esto qué quiere decir? Las que tienen compensación de energía excedentaria son de hasta 100 kilovatios de potencia instalada, y estas no requieren en general la solicitud o el permiso de la distribuidora para poder verter a red mis excedentes, porque son instalaciones relativamente pequeñas, con lo cual no voy a generar un problema, digámoslo así, en la red eléctrica. Sin embargo, en las que tienen excedentes pero no me permiten esa compensación de energía porque son instalaciones de mayor tamaño, cuya potencia es mayor a 100 kilovatios, no necesariamente todas, a lo mejor hasta 250, 300 kilovatios, no sé, no hay una cifra, depende de la localización en la que se tenga la instalación, sí puede ser un problema, porque no siempre, por mucho que yo tenga esa posibilidad legislativa, tengo la posibilidad técnica de verter mis excedentes a red. Tendré que cerciorarme de que es así, tendré que preguntar a la distribuidora si yo voy a tener la posibilidad de verter mis excedentes a red antes de diseñar mi instalación de fotovoltaica, ¿vale? Porque yo puedo pensar en que puedo hacer esa gestión que me puede venir muy bien pues por mi tipología de consumo, etcétera, porque tengo espacio suficiente, porque me parece que es la más rentable, etcétera, etcétera, pero no necesariamente me dan el permiso porque no hay posibilidad, no hay capacidad técnica real de verter esos excedentes a red. Y eso es algo realmente que creo que hago mucho hincapié porque me parece muy relevante tenerlo en cuenta. Bien, es verdad que lo que sí se puede hacer en un momento dado es la instalación pensando en que la voy a dar de alta con la modalidad de sin excedentes, pensando en que en un futuro pueda haber posibilidad de verter a red y cambiar de modalidad. Porque yo puedo cambiar de modalidad de tipología de autoconsumo cuantas veces quiera, digamos, ¿vale? Y luego hay además otro aspecto en lo que se refiere a las de con excedentes, sin compensación de excedentes, que es que yo tendré que estar dado de alta como generador de energía. Y eso conlleva unos trámites y unas gestiones pues que no son tan sencillos, digamos, de llevar a cabo como en las otras instalaciones. Yo en ese caso me voy a convertir en generador de energía y mi energía excedentaria la voy a vender al pool de energía, ¿vale? Voy a entrar en el diario del pool energético. No necesariamente tengo que ser yo el que se dé de alta, lo puedo hacer a través de un agente, ¿vale? Pedir permiso a la Bueno, luego, perdona, es que me ha entrado la pregunta y me he distraído, luego respondo. Pero bien es cierto que hay que tener eso en cuenta, ¿de acuerdo? O sea, que si mi instalación me permite la posibilidad de vertido a red y es de las que no me permite la compensación, tendré que tener en cuenta que o bien yo me convierto en generador de energía con todo lo que eso implica, no solamente en cuanto a gestiones burocráticas, sino en cuanto a otra serie de costes que tengo que tener en consideración, sino en cuanto a la dificultad o que pueda tener, porque yo no soy experto en cómo llevar a cabo este tipo de gestiones. ¿De acuerdo? Me he salido, disculpadme. Bueno, esto es lo mismo que he estado contando, pero a modo esquemático, sin más. Aquí he añadido, aquí en este primer cuadro están la de sin excedentes. Maya, disculpa, ¿sí? Maya, no se ve la ¿no se ve? No. Perdonad, pues me he salido. Perdonad mi torpeza, pero no sé qué he hecho. Compartir. Aquí. Me he salido sin querer y no. Es que me sale un montón de mensajes. Espera, que es que ahora me sale que... Sí, no te preocupes. Ya voy. A ver si ahora me deja. Bueno. Discúlpame, estoy torpe. Ahora, vale.
Ahora, perfecto. Vale, ahora sí. No, como decía, esto simplemente es a modo esquemático lo que os he estado comentando. Está el autoconsumo sin excedentes. Bueno, pues primero estaría consumiendo de lo que genero con mis paneles solares. La parte que no, digamos, si no me llega suficiente, que será no, que es así porque no lo voy a tener. Digamos que en el mejor de los casos puedo estar hablando de en torno a un 25% del total de mi energía a partir de la generación solar, y en los casos de a lo mejor de instalaciones de empresas electrointensivas, pues probablemente no llegue ni el 10% o lo llegue de una manera muy cercana a ese 10%, por lo que estoy diciendo, porque claro, tendría que tener digamos un espacio muy considerable, ¿no?, para poder hacer una instalación que me permitiera una mayor generación de energía. En el caso de excedentes, pues bueno, ya veis, ¿no?, la parte de la energía que yo no estoy consumiendo, pues la puedo verter a red. Y luego he querido añadir aquí la posibilidad del almacenamiento, del que ya os hablarán, yo no voy a entrar en ello, pero es verdad que si me resulta lo suficientemente atractivo económicamente hablando esta posibilidad, me permite otra gestión de la energía que a lo mejor por mi tipología de consumo o de empresa o lo que sea, pues me puede resultar de interés y podría pensar en ello, ¿no? Y aquí lo pongo en rojo en grande porque me parece muy relevante, porque nos ha pasado en alguna ocasión en alguna de las empresas que hemos asesorado que han insistido en que yo quiero hacer una instalación con excedentes para verter a red. Estoy hablando de una instalación de un tamaño considerable, de en torno a 3 megas. El cliente insistió muchísimo, le decíamos asegúrate porque yo creo que no se puede, porque en la zona en la que tú estás no hay posibilidad de verter a red, hasta que finalmente se convenció de que era así porque ya hicieron ellos directamente la consulta a la distribuidora. Y querían, pues bueno, pues porque es una de estas instalaciones que digo que tiene tamaño cubierta, que tiene un terreno adyacente, que además tiene terreno en la propia parcela, en fin, como disponibilidad de terreno tenía mucho como para poder haber hecho una instalación de mayor tamaño, pero no le hubiera servido de nada hacer esa instalación porque hubiera perdido todos esos, digamos, kilovatios generados que no hubiera podido consumir. En cuanto al tema de las subvenciones, a ver, las subvenciones, como digo, se empezaron a conceder a partir, bueno, el Real Decreto es de junio, no recuerdo exactamente la fecha, del año pasado, como digo. La vigencia es hasta, por lo menos, de este. Esto no quiere decir que no vaya a haber en el futuro otras subvenciones, porque es verdad que la Unión Europea está apoyando muchísimo todo el tema de energías renovables y es posible que pueda haber más apoyo económico en este sentido. De hecho, la mayor parte del dinero concedido para estas subvenciones ya se ha consumido, ¿vale? Eso no quiere decir que no puedas hacer la solicitud de la subvención, porque entrarías, digamos, como en la lista, ¿vale?, de la subvención. Tú has hecho la solicitud de la subvención, te la han podido conceder o te la podrían conceder y en el momento en que hubiera dinero, pues te adjudicarían el importe que te correspondiera, ¿vale? Se gestionan por orden de solicitud, por eso digo que en un momento dado es importante también hacer la solicitud, ¿no? La solicitas y si no hay dinero, bueno, pues obviamente no te la van a conceder, pero eso no quiere decir que técnicamente no estés, no te sea concedible, no sé si existe esa palabra, concedible, ¿de acuerdo? En función de si eres una gran empresa o una pyme, pues el porcentaje de ayuda es mayor o menor y, como decía al principio, también hay una posibilidad de ayudas al almacenamiento, que están entre el 45% y el 65% en función también del tamaño de la empresa. Si bien es una subvención a nivel nacional, la gestión de la solicitud de la subvención se tiene que hacer a nivel local. O sea, en el caso de Navarra, pues se tendría que hacer en el Gobierno de Navarra, en el Departamento de Energía. Y así en cada una de las diferentes comunidades autónomas. En cada caso, en la comunidad autónoma que corresponde. Pero además de las subvenciones, hay otra serie, también eso es potestad de cada una de las diferentes gobiernos autonómicos, como pueden ser una reducción en el IBI o algún otro tipo de, bueno, pues de ayuda o de subvención o de apoyo económico en este tipo de
instalaciones. Vale, pues ya entramos en el tema en el ámbito de la financiación. Yo he separado aquí en este cuadro, así a grandes rasgos, como tres tipologías de financiación, vamos a decir. Lo que he llamado EPCs, que lo llamo EPCs, pues el clásico ingeniería, compra y construcción, ¿vale? Que puede ser o bien con fondos propios o bien a través de un préstamo bancario, la posibilidad de un renting o la posibilidad de hacer un PPA on-site. Llamo PPA on-site, esto de PPA on-site cada cual lo llama como quiere. Yo he puesto aquí PPA on-site para diferenciarlo de los PPAs, decir normales, que es la palabra que me sale, es un poco absurdo, pero de los PPAs que te puede vender una comercializadora sin necesidad que esté asociado a una instalación de autoconsumo, ¿vale? Y bueno, y aquí veis pues cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada una de este tipo de financiación. En los de los fondos propios o de un préstamo, bueno, pues básicamente la instalación va a ser mía desde el minuto cero, más allá de que la compre a través de un préstamo o la compre pagándola de una vez, o sea, si propietario de la instalación, bueno, pues bien, pues tienes una instalación. Y esto, como bien sabréis, tiene una serie de inconvenientes porque es como cualquier activo que tú adquieres que tiene necesidades de mantenimiento, por ejemplo. Porque tú eres el que se va a tener que hacer cargo del mantenimiento. Tú eres el que va a tener que hacerse cargo de que realmente me genera mi instalación lo que el diseñador de la instalación me ha dicho que me genera. Bueno, todo el riesgo que tiene que ver con la operación de la instalación fotovoltaica. Tú probablemente no seas un experto en instalaciones fotovoltaicas, tú sabrás de tu negocio, pero no necesariamente de una instalación fotovoltaica, con lo cual, bueno, pues también estás asumiendo un cierto riesgo en ese sentido, bueno, pues que no tienes por qué saber gestionar y que te puede suponer en los primeros años, pues bueno, pues ciertas dificultades o al menos no darle el uso óptimo a esa instalación que le podrías dar si la estuviera gestionando un tercero, digamos, ¿vale? En un renting, bueno, la diferencia con respecto al EPC es, bueno, pues os podéis imaginar, como un renting de cualquier otro equipamiento, ¿no? Al final estoy alquilando un activo. Pues básicamente a partir del pago de una serie de cuotas voy poco a poco adquiriendo esa instalación. En general, los renting llevan asociado la operación y el mantenimiento, pero no siempre. Hay veces en las que tienes tú que contratarlo aparte. Se me ocurre, no sé si atreverme a decirlo porque no lo voy a decir de memoria y igual me estoy colando, pero me parece que Iberdrola, de hecho, en las instalaciones en las que te ofrece renting, no te da la operación y el mantenimiento junto con la cuota de renting, sino que la tienes tú que pagar aparte. Y son dos contratos diferenciados, con lo que eso puede suponer, ¿vale? Con lo cual, es verdad que en general los renting llevan asociada a la operación y el mantenimiento, pero tienes que tener en cuenta que sea así, ¿de acuerdo? Y el PPA on-site, a mi modo de ver, es, bueno, el que más ventajas otorga al comprador, ¿vale? Punto número 1, PPA on-site. No todas las instalaciones, no para todas las instalaciones te ofrecen un PPA on-site. Quiero decir, va en función del tamaño. Para instalaciones muy pequeñas, pues no sé, me invento, muy pequeñas que es pues de hasta 200 kilovatios de potencia, es difícil que encuentres un instalador, un proveedor, una empresa, llámalo como quieras, que te vaya a ofrecer un PPA on-site. Es para instalaciones ya de un cierto tamaño, ¿vale? Pero es verdad que si tú tienes una instalación, si eres de esas empresas que tienen una posibilidad de una instalación de ese cierto tamaño, a mi modo de ver, el PPA on-site ofrece muchas ventajas que lo hacen, bueno, pues considerable el tener en cuenta esta tipología de financiación, ¿vale? Para empezar, tú lo que estableces es un contrato de servicios, lo que vas es a comprar energía, no estás comprando un activo, estás comprando energía nada más. Con lo cual no consume y sirve este tipo de contratos, ¿vale?
Además, el riesgo de la operación no es tuyo, es de la empresa que te ha hecho la instalación, porque la instalación no es tuya. Tú le estás cediendo tu cubierta o tu terreno para el desarrollo de su instalación, pero no es tuya, es suya. Ahora bien, ¿por qué me parece súper interesante? Porque a él lo que le interesa, como tú le vas a pagar por la energía generada, le va a interesar muy mucho que la instalación realmente genere la energía que te ha dicho que va a generar, porque si no, no va a cobrar. O sea, si la instalación, por lo que sea, le cae un rayo y deja de generar energía, tú ese mes no vas a pagar energía, no vas a pagar nada, ¿vale? Tienes ahí la instalación, pero no vas a pagar nada. Sin embargo, con el renting y con el EPC, le pase lo que le pase en la instalación, tú sí vas a pagar, te esté generando o no te esté generando energía, ¿vale? Y para mí eso es una ventaja bueno, pues muy importante a considerar, desde luego. Sí, te está incluyendo la operación y el mantenimiento, porque es un poco la filosofía de esta tipología de contratos, ¿no? Al final, la instalación no es tuya, la instalación es propiedad del contratista, con lo cual es el que se va a encargar de que todo funcione perfectamente, ¿vale? Otra ventaja, que es más bien fiscal que técnica, es que, bueno, pues las cuotas las puedes desgravar como gasto. Y luego también, en general, en estas instalaciones, o sea, en esta tipología de contratos, que pueden durar entre 10 o 15 años, eso es una cosa a la que tendrás que llegar al acuerdo con el contratista con el que estés desarrollando la instalación, tendrás la posibilidad de adquirir la instalación al final del contrato. En general, pues si es al final de 10 años, lo más probable es que sea tuya ya la hayas pagado, digamos, en esos 10 años, ¿vale? O sea, no vas a tener que hacer un desembolso adicional para tú adquirir la instalación. Otra ventaja que yo le veo a esta posibilidad de financiación es que a lo largo de los primeros años, que tú no estás teniendo ningún riesgo en el manejo de esa instalación, puedes aprender a utilizar, a manejar la instalación, ¿no? a utilizarla, a saber qué hay que hacer con la operación y mantenimiento, a verificar que realmente genera lo que te han dicho que genera, en fin, a otra serie de cosas que realmente para mí, desde luego, son una ventaja, ¿no? Y eso sí, como repito, no todas las empresas que se dedican a hacer instalaciones fotovoltaicas ofrecen todos los tipos de financiación, ¿vale? Algunos te ofrecerán el renting, otros te ofrecerán el renting y el PPA on-site, otros solamente te harán la instalación y se desentenderán absolutamente. O sea, tienes que saber elegir a la tipología de empresa con la que contratar en función del tipo de financiación que más te interesa en un momento dado, que, como digo, está muy asociado sobre todo al tamaño de la instalación, ¿vale? Aquí una comparativa entre el PPA y el renting, ¿no? Para ver que, bueno, pues fundamentalmente las diferencias, sobre todo en el tema de que pago solamente energía, la inversión por parte del cliente, pues obviamente es obvio, no se hace. En el caso del PPA, como digo, yo estoy haciendo un contrato de servicios, es un contrato de servicios, no es un contrato de una compra de un activo. La posibilidad de consolidación del activo en el balance, en el caso del renting, sí existe. Ni en el caso del PPA ni en el caso del renting consume CIRBES, que bueno, estos son temas más fiscales, pero que también son relevantes, obviamente, a la hora de hacer una instalación de estas características. El hecho de que contabiliza la cuota como gasto, en ambos casos es así. Lo de la operación y mantenimiento, con la salvedad que decía del renting, que hay que fijarse en que esté incluido, y si no, bueno, pues habrá que obviamente hacer el contrato por fuera con otra empresa. Y la posibilidad de que la propiedad de la instalación al final del contrato sea del cliente, ¿no? O sea, sea nuestra. En el caso del renting es así, porque tú vas haciendo un pago de cuotas y a lo largo bueno, pues en los años en que tú pactes ese contrato, y en el caso del PPA, en la mayor parte de los casos es así. Lo que tendrás es que acordar, bueno, pues en cuánto tiempo. Si a ti te interesa el PPA por 5 años, pues saber si a esos 5 años te la ofrecerían a cero o tendrías que hacer un desembolso adicional, etc. He añadido ahí un comentario que no sé si es vuestro caso, no sé si en vuestro caso vuestras empresas son consumidores electrointensivos, pero una de las condiciones que hay que cumplir como consumidor electrointensivo es acreditar la contratación mediante instrumentos a plazo. Y el PPA On-Site es una herramienta que te acredita la contratación mediante instrumentos a plazo, ¿vale? Simplemente a modo
de anotación, pues si es alguno del caso de alguno de vosotros. Bueno, para que veamos, pues aquí para el cliente el que mayor riesgo tiene, como he comentado, es el EPC y el que menor es el PPA, y a la inversa para el inversionista, valga la casi redundancia, y es que pues para el inversionista la que mayor riesgo tiene es el PPA y el que menos, por supuesto, es el EPC, ¿no? Porque te lo vende y ya se desentiende absolutamente. Entrando en la rentabilidad. A ver, como sabéis, para hacer... para ver cuál es la rentabilidad de mi instalación, yo lo que tengo que ver es cuánto pago por la energía. Por la energía, no cuánto pago en mi factura de la luz. Yo en mi factura de la luz estoy pagando esto de aquí, que son estos 21.159,12, ¿vale? Pero en realidad la energía que yo pago es esto de aquí, son 13.751,06. Luego, a la hora de hacer mis cálculos sobre la posible rentabilidad de mi instalación, te tienes que fijar realmente en cuánto pago por la parte de la energía, no por el resto de lo que yo estoy pagando al final en mi factura de la luz. Es verdad que en función del tamaño de la instalación puede darse el caso de que pueda contratar una menor, pueda bajar mi necesidad de potencia en mi instalación general, no hablo de la de autoconsumo. Pero eso a priori no lo sé, no sé si va a ser así o no. Con lo cual yo creo que en lo que hay que fijarse a la hora de hacer el análisis de rentabilidad es en este dato de aquí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Este es el desglose del coste del kilovatio hora de electricidad en una tarifa 6.1, que son las de alta tensión. Si veis aquí, lo que pone energía es a lo que hace referencia esto de aquí, ¿vale? Con lo cual, de mi total de importe de factura, que son los 220, esto es sin IVA, a esto habría que sumarle el IVA, en realidad la parte de potencial ahorro, cuando yo lo comparo, cuando yo estoy haciendo el análisis de la rentabilidad de mi instalación fotovoltaica, tiene que ser con este dato de aquí, no con este dato de aquí. Porque todos estos componentes del kilovatio hora de mi factura de la luz son componentes de la energía que yo sí o sí voy a seguir pagando, porque yo voy a seguir conectado a la red y yo voy a tener que seguir pagando a red eléctrica y los pagos por capacidad y el fondo de eficiencia y el ATR de energía y de potencia. Como digo, es verdad que a lo mejor el de potencia me baja un poquito y en lugar del 15,40% se reduce un poquito y son 28, por decir algo, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero lo voy a tener que seguir pagando, ¿de acuerdo? Y el resto de conceptos también. Bueno, garantías de origen, no sé si sabéis qué son, entiendo que sí, pero bueno, esto por supuesto es voluntario, con lo cual lo pagaré o no en función de si yo estoy solicitándolas a mi comercializadora. Y como veis, el margen comercial, el margen de la comercializadora, pues, es que prácticamente es despreciable. Pero bueno, en cualquier caso, a la hora de hacer mi análisis de rentabilidad de instalación, en lo que me tendré que fijar es en este dato de aquí, ¿vale? Que es lo que tendré que comparar. Ya veis, ¿no? que el importe de mi factura de la luz, la parte de precio de mercado mayorista en esta tarifa, ojo, es del entorno del 60-70%, y la parte de los costes regulados, sobre los que yo no puedo actuar en absoluto porque los marca la legislación, pesan entre el 30 y el 40%. ¿Vale? Y ya veis que el margen de la comercializadora es prácticamente despreciable, digamos, ¿no? Es verdad que en las tarifas de 3.1 o en las domésticas, el peso de la parte de energía, bueno, pues igual no llega al 70%, se puede estar quedando en el entorno del 50%, depende. Es verdad que ahora con los precios que tiene la energía en el mercado mayorista, pues ha subido muchísimo, sobre todo porque los costes regulados, además, los han bajado mucho en los últimos meses con la cantidad de reales decretos leyes que han ido publicando desde que se ha disparado desde el comienzo de la crisis energética, ¿no? Esto es lo que yo creo, lo que creemos que sería interesante hacer cuando tú vas a ver un escenario de posibles ahorros. He sacado solo el de un PPA, ¿vale? Porque un PPA es un contrato a largo plazo. Esto lo podrías hacer también con el caso del renting. En el caso de un EPC, lo que tendrás que hacer simplemente es un análisis financiero. Saber cuál es tu desembolso, en cuánto tiempo lo amortizas, etcétera, etcétera, en lo que no voy a entrar, ¿no? Y a la hora de hacer un escenario de ahorros de
de un PPA, lo que te tienes que fijar es en cuál es el precio de la energía para ti, ¿vale? Esto es un ejemplo de un cliente. El precio que tiene de la energía para los años del 23 al 27 es 73 euros, pero el coste que él va a pagar al final, este de aquí que os decía, ¿vale? Este de aquí tiene 73, pero el que él va a pagar aquí son 106,54. ¿Vale? Para hacer un escenario de ahorros, como el contrato que estaban valorando era por 10 años, pues tendrás que imaginar qué puede pasar en diferentes escenarios a lo largo de esos 10 años. A cuánto va a estar el precio de la energía y en función de a cuánto va a estar el precio de la energía, cuál va a ser mi precio final a pagar. Y eso es lo que me permite hacer una comparación y un análisis al final de si realmente me es rentable o no me es rentable. En función de si la energía está a 30, a 35, a 50, a 190, pues el coste de la energía para este cliente en particular, para mí, que es para quien lo tendré que hacer, será pues este de aquí. Y en función de esto es como yo puedo hacer este análisis de escenarios. En un caso de un OMIE bajo, que es el OMIE, como sabéis, es el mercado diario de energía, pues si las cosas se normalizaran, por decirlo de alguna manera, pues la energía podría estar rondando entre los... bueno, esto lo hicimos hace tiempo, es bastante irreal. En 2023 ya no va a estar en 60, en 2024 tampoco va a estar en 60. Pero bueno, poniendo por caso que las cosas se volvieran a la normalidad, sí podríamos pensar en este escenario. Y entendiendo que el escenario es el actual, pues estaríamos pensando en el entorno de precios de energía de 190, 130 y más a futuro, pues un poquito más bajo, ¿no? Son -10. Yo no sé si entrar en esto. A ver, con esto lo que quería haceros ver, como os he estado comentando un poco aquí, cómo establecer un escenario para la necesidad, vamos, de establecer un escenario para ver realmente si me es rentable o no a lo largo de ese periodo de tiempo de contrato, el precio que me estén dando del PPA. Pues he querido poneros aquí cuál ha sido la evolución del mercado diario de la energía pues en los últimos 2 años. Ya veis que desde enero de 2020 el precio de la energía, vuelvo al dato inicial, ¿no? De todo ese desglose de lo que es el kilovatio hora, el dato inicial, que en la 6.1 era 160 y algo, bueno, pues hace un año y medio, en enero de 2020, no era 140 y algo o 160 y algo, era del entorno de 40 euros. A partir de junio del año pasado, que bueno, pues es cuando ya veis lo que empezó a pasar con el precio de la energía, ¿no? Cuando se empezó a volver loco todo, y esta fecha, este punta que ha sido la más alta desde que existe esta manera o sea, el mercado mayorista de la energía, se disparó a 544,98 euros el megavatio, que fue el día 8 del 3, que es cuando Rusia invadió Ucrania. A partir de esa fecha, bueno, desde esta fecha es cuando empezaba a haber, cuando empezaban a sonar tambores de invasión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando Rusia empezó a tensar la cuerda hasta que finalmente invadió Ucrania y a partir de ahí todo el mercado energético pues se ha desbaratado, digamos, ¿no? Ya veis que estos 40 euros megavatio, pues es que impensable, o sea, está entre 100, 200, ha llegado a ese pico no se ha vuelto a alcanzar, pero cercano a 300, en fin, una locura, ¿no? Digamos. Es verdad que en los últimos días, la semana pasada ha estado bajando, pero bueno, por una situación que entendemos coyuntural en cuanto a que está haciendo temperaturas más bajas de lo previsto en esta época del año y por lo tanto está habiendo menos consumo más. Lo que os mostraba, esto que os mostraba aquí, de a cuánto puede estar el mercado en el futuro, ¿no? 190, 130, 80, 60, 50. Bueno, pues aquí podemos ver en este gráfico a cómo este gráfico lo puse, pues me parece que el jueves de la semana pasada, pero será muy parecido a día de hoy. Pues los precios de la energía para el año que viene están en el 170, no, perdón, esto está por encima de 170, en 170 y no me acuerdo exactamente, 174, 175. Para el año 24, bueno, pues ya baja significativamente y para los años siguientes baja muchísimo más.
porque bueno, así está como está cotizando en la actualidad los mercados de futuros de la energía. Y esto, con esto lo que quería llamaros la atención sobre un tema en particular. Esto es el mercado de un día, del precio de la energía del día 17 al 18 de octubre. Ya veis que en estas horas de aquí, que son pues desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los precios de la energía pues se hunden bastante. ¿Y esto por qué? Porque son las horas solares. Y en las horas solares es cuando mayor número de energía renovable entra en el sistema. Con lo cual, las horas de esos precios diarios bajan de manera significativa. Esto es importante a la hora de pensar en si va a ser o no va a ser rentable mi instalación fotovoltaica, porque todo hace pensar que si se va a seguir produciendo un desarrollo importante de energías renovables, que es la apuesta no solo de nuestro gobierno, sino de la Unión Europea en general, y pensemos que dentro de, no lo sé, 10 años, digo 10 años porque una instalación de autoconsumo son 25 o 30 años de vida útil, y en estas horas solares los precios cada vez van a ser menores, pues que pensemos en que ese ahorro energético a lo mejor dentro de muchos años no es tal. Con esto no quiero desincentivar el hecho de pensar en hacer una instalación de autoconsumo, pero sí llamar la atención sobre el hecho de que posiblemente en el futuro los precios de la energía en las horas solares sean menores que lo que son hoy. ¿Vale? Y yo creo que con esto ya termina. Hay otra cosa aquí, rentabilidad esperada, ¿vale? Obviamente, la rentabilidad no va a ser igual en una instalación en Andalucía que en una instalación en Navarra, por una obviedad clarísima, ¿no? Porque las horas de sol no son las mismas. Es verdad que estos datos que están aquí, que los he tomado de una información de Endesa, para instalaciones llave en mano, pero puede ser del año 2020. Hoy en día, con los precios de la energía muchísimo más altos, el payback de las instalaciones muy probablemente, da igual en Galicia, en Navarra o en Andalucía, ha disminuido. ¿Vale? O sea, en lugar de 9 años, probablemente en Galicia estén en 7, me lo invento, no lo sé, depende de la particularidad de la instalación, obviamente, que eso es lo que habrá que analizar, y en Andalucía, en lugar de en 7, estén en 5 o incluso en 4. ¿Vale? O sea, que la rentabilidad, los años de payback, digamos, más que la rentabilidad, han disminuido de manera significativa. No solamente por el hecho de que el precio de la energía se ha disparado, sino porque todo lo que he dicho al inicio, ¿no? Porque cada vez los paneles solares son más baratos, aunque ha habido un repunte, no vamos a entrar en eso, pero bueno, cada vez son más baratos, etcétera, etcétera. Y por supuesto cada vez son más eficientes, ¿no? Con lo cual, con menos paneles, digamos, produzco más energía. Aspectos o factores que influyen en el payback que tendré que tener en cuenta, pues obviamente la ubicación de la instalación, la tipología de la instalación, el perfil de consumo, lo que decíamos al inicio, la casación de las curvas de carga. O sea, el punto de partida para el diseño de una instalación tiene que ser mi consumo real. O sea, yo no puedo hacer un diseño de una instalación para cualquiera, será distinto para cada uno de vosotros. Por supuesto, las subvenciones pues disminuirán el payback, que es una obviedad, ¿no? Y luego, por supuesto, también el tipo de contrato del resto de la energía que tenga con el comercializador, porque eso también va a hacer que, como yo os he estado mostrando aquí, pues si yo tengo un buen contrato, pues a lo mejor estas horas solares son tan baratas, estas horas del día pues son tan baratas que realmente a lo mejor no me compensan. Pues eso es otra de los aspectos que tendré que analizar a la hora de hacer mi análisis de rentabilidad de la instalación. Y yo creo que ahora sí que he terminado, sí, efectivamente, ya he terminado. Y ahora no sé cómo salir de aquí. Dame un segundo. Antes he podido y ahora no puedo. A detener, ya. Listo. Perfecto, muy bien, Maida, por toda tu charla, que yo creo que ha sido
muy clara. Sí que me gustaría hacer una pequeña matización sobre el tema de las ayudas que has comentado. Bueno, que sepáis todos los que nos estáis escuchando, que justo además hoy hemos publicado que el IDAE, que es el instituto a través del cual se está centralizando todas las ayudas, ¿no?, de Europa, llegan al IDAE, que es un instituto que depende del Ministerio de Transición Ecológica, y del IDAE es el que reparte a las comunidades autónomas. Bueno, pues como tenemos una amplia solicitud de número de ayudas y se están tramitando de una forma, la verdad, que bastante bien aquí en Navarra, somos de hecho la comunidad que mejor está tramitando estas ayudas, bueno, pues hemos pedido una ampliación de crédito al IDAE y nos ha concedido otros 12 millones, en total tenemos ahora mismo 24 millones de euros para estas ayudas de autoconsumo. Entonces, bueno, animaros a que sigáis solicitando las ayudas, porque como decía Maida, se pueden solicitar y entonces luego ya se van tramitando los expedientes y en función de eso ya se van entregando. Pero vamos, que sepáis que fondos hay, que cuando se nos saca este dinero volveremos a pedir más fondos. Y luego también comentabas un poco el tema de las deducciones. Aquí en Navarra sí que tenemos deducciones fiscales por inversiones en instalaciones de energías renovables, también en vehículos eléctricos y sistemas de recarga. Entonces, a las ayudas que se pueden pedir de estos fondos Next Generation, también hay que sumar las deducciones fiscales que tenemos aquí en Navarra. Si me puedo hacer esta pequeña puntualización, porque como aquí el caso de Navarra, pues bueno, es un poco especial también, como tenemos hacienda propia, pues bueno, tenemos estas herramientas, ¿no?, que bueno, que en estos casos pues es un plus, ¿no?, y que hacen que sea mucho más atractivo hacer estas inversiones en autoconsumo, que igual en otras comunidades que no tienen tantas ayudas, deducciones y bueno, este tipo de sistemas. Pasamos ya al turno de preguntas. Como he dicho al inicio de la charla, si alguien quiere preguntar y repreguntar a través de su voz, pues puede activar el micrófono y le damos paso sin ningún tipo de problemas. En el chat ya tenemos alguna pregunta, si te parece, Maida, mientras la audiencia va, la voy trasladando. Empezamos con una pregunta que ha hecho Roberto Martínez. Dice, hasta una potencia inferior a 100 kilovatios, ¿no es necesario pedir permiso a la distribuidora en ningún caso? No. Estas son las que te permiten hacer la compensación de energía, con lo cual digamos que es de oficio el hecho de que puedas hacer el vertido de excedentes. Luego tenemos a Javier, que estaba preguntando si también hay que descontar el impuesto eléctrico de esos conceptos. No sé exactamente a cuáles se referirá, porque claro, como ha sido una pregunta que se ha hecho a lo largo de la charla, igual, Javier, si nos puedes refrescar. A ver, no sé exactamente a qué se refiere. Yo, bueno, mi autoconsumo, es que no sé, si me puedes aclarar, Javier, porque no sé exactamente efectivamente a qué te puedes estar refiriendo. Sí, mira, nos acaba de responder Javier y dice cuando mostraba para hacer los cálculos de ahorro. Para hacer los cálculos de ahorro, sí, están sin el ATR. Están sin el ATR de potencia, no sin el de energía. Vale, o sea, entonces habría que descontar los impuestos. Sí. Vale. Tenemos otra pregunta de Iñaki San Miguel que dice, si eres un muy pequeño productor de autoconsumo, vivienda unifamiliar, ¿qué interesa más? ¿Qué interesa más? ¿Con excedentes o sin excedentes? Es que en una vivienda unifamiliar es probable que la instalación de baterías también te compense. Con lo cual, puedes hacer un poco todo, digamos, con excedentes, porque como vas en una instalación pequeña de oficio, vas a poder hacer esa compensación, pero si además te compensa el poner baterías, puedes hacer una gestión muchísimo más eficiente, digamos, de tu instalación de autoconsumo. ¿Vale? O sea, que yo creo que claramente con excedentes. Volviendo siempre un poco a la base de partida, ¿no? Que no pongamos una mega instalación porque es que luego voy a hacer con los excedentes. A ver, la compensación de excedentes no creáis que os la van a pagar a mogollón, ¿eh? A ver, la comercializadora pues no te va a regalar nada, por decirlo de alguna manera. Es verdad que tienes una disminución al final en tu pago de factura, pero no pienses que por tú a poner una instalación enorme vas a tener una compensación económica por la vía de verter excedentes brutal, porque no es así. O sea, lo que vas a tener es un descuento, entendiéndolo así, en tu factura de la luz, ¿vale? Pero sí, en principio, esa parte que no vas a consumir, que además en casa, pues lo más probable es que en las horas centrales del día haya menos consumo, pues sí, hacerlo con excedentes me parece que tiene todo el interés, vamos.
puntualiza aquí ahora, dice, sí, está claro, te reduce la factura hasta el pago cero. No sé si... Sí, eso es. No, o sea, efectivamente. No, vamos, es muy utópico, ¿eh? Lo del pago cero no creo que llegue, pero bueno, está bien pensado. Sí, está claro que es utópico, ¿no? Pero bueno, pero sí que, bueno, te puede compensar la facturilla, ¿no? Al final y dices, total, una energía que no consumo, pues... Exactamente. Además, es más, si es en una vivienda, las baterías para vivienda propia, pues ya están, bueno, pues en precios que yo creo que bueno, pues que lo que le echéis un vistazo, vamos, que puede compensar. Perfecto, gracias. Víctor nos pregunta, dice, en una comunidad de vecinos de 32 viviendas, ¿aplica este planteamiento del autoconsumo? ¿Cómo sería? Sí, podéis hacer autoconsumo colectivo, se puede hacer. Puede ser muy loco porque tienen que, ya os podéis imaginar todo lo que es en una comunidad de vecinos, poner de acuerdo a los vecinos, pero sí se puede hacer. Sería la modalidad de autoconsumo colectivo. Y de hecho, vuelve a hacer otra pregunta que viene un poquito relacionada con esto. Pregunta, ¿dónde está la diferencia entre autoconsumo y comunidad energética? Y bueno, creo que aquí tendremos que añadir autoconsumo colectivo también, ¿no? Que serían como 3 modalidades. Es que comunidad energética, yo ahí no voy a entrar porque lo desconozco un poco, os lo digo sinceramente, o sea, no es lo mismo una comunidad energética que el autoconsumo colectivo. O sea, el autoconsumo es, pongo placas hay un edificio de 32 viviendas, que es el caso que estás preguntando, Víctor, y bueno, hemos decidido que vamos a utilizar nuestra cubierta para poner instalaciones. Eso es autoconsumo compartido, pero eso no es una comunidad energética, ¿vale? O sea, una comunidad energética al final es, de lo poco que sé, establecer, digamos, una empresa, por decirlo de alguna manera, que va a gestionar una serie de instalaciones de generación que me permiten abastecerme, pero no necesariamente tienen por qué ser autoconsumo, ¿vale? O sea, es diferente, es otra figura y la legislación no es la del autoconsumo, ¿vale? Que también puede ser la del autoconsumo, pero no en exclusiva la del autoconsumo. Es un poquito más complejo lo de la comunidad energética. Bueno, ya aprovecho, ya que estamos iniciando hoy las jornadas, para adelantarnos, y todas las personas que quieran saber más sobre comunidades energéticas, tenemos una serie de jornadas dedicadas para ello. Una se realizará el día 3 de noviembre, en 2 sesiones además, a las 11:30 y a las 5 de la tarde. Precisamente allí vamos a hablar de aspectos técnicos, jurídicos y de participación ciudadana en torno a las comunidades energéticas. Y la otra sesión se va a realizar al día siguiente, el viernes de la semana que viene, a las 5 de la tarde también, donde se va a hablar más de los modelos de negocios, aspectos económicos y financieros, que, como dice Maida, es un poquito más, ¿no?, que solo el autoconsumo. Pasamos a otra pregunta que nos realiza Eduardo y dice, ¿las ayudas en forma de subvención del Real Decreto 477/2021 en Navarra tributan como ingreso? O, dicho de otra manera, aparte de ellas, ¿habrá que devolverlas en impuesto de renta o sociedades? Pues corrígeme, Víctor, pero yo entiendo que no. Una subvención es un dinero, digamos, a fondo perdido, por decirlo de alguna manera, hasta donde yo sé. Pero ese detalle igual Víctor nos lo puede aclarar más. Yo, la verdad que es un tema, yo desconozco, porque es demasiado técnico, sí. Muy fiscal, muy de fiscalidad. Yo entiendo que no, porque es una subvención, pero no te lo digo con toda la seguridad del mundo, ¿vale? De todas formas, si te parece, Eduardo, y bueno, para todos los demás, el Servicio de Transición Energética del Gobierno de Navarra tiene a vuestra disposición un correo electrónico donde podéis trasladar estas dudas, que os lo digo, es transicionenergética@navarra.es, ¿vale? transicionenergética@navarra.es, por si tenéis dudas de este tipo, porque claro, yo la verdad que, bueno, yo trabajo en la Dirección General, pero yo soy periodista, entonces esta cuestión tan técnica deberían responder a los técnicos, porque yo igual puedo meter la pata, así que te traslado, Eduardo, que hagas la pregunta en esa dirección de correo electrónico, o si quieres nos escribes y nosotros te la respondemos. Vamos con otra consulta que nos dice Olga, que también tiene que ver con comunidades de vecinos. Dice, en la comunidad de vecinos hemos aprobado autoconsumo comunitario y parte consumo privado. Ese consumo directo a mi contador, si el día de mañana cambia de vivienda, ¿se puede llevar a otra vivienda? Si te cambias a otro edificio, no. Porque ya no vas a poder aprovecharte, digamos, de esa instalación de autoconsumo, ¿vale?
Si es dentro de la misma comunidad de vecinos, no lo sé, es una pregunta muy concreta. No te sabría decir, pero desde luego es posible, tendrías que ver lo que se haya acordado con el resto de vecinos, si te permitieran hacer lo que entiendo que te permitirían, de la misma manera que si hoy vives en el quinto A y mañana vives en el sexto C, les va a dar igual al resto de vecinos. Pero desde luego si cambias de finca, no. Vamos con otra pregunta que ha hecho José. Dice, ¿la compensación de excedentes es horaria? Es decir, si yo tengo picos de potencia superiores a lo que genero en ese instante, ¿esa energía la tengo que comprar o se compensa con lo que genero en esa hora de manera constante? Se compensa de manera constante, sí. Vale, vamos con otra pregunta también relacionada con el pago de excedentes. Dice José Luis Moneo, ¿tiene un mínimo de euros kilovatios a cobrar regulado por ley o cada comercializadora la compra al precio que se acuerde? Cada comercializadora la compra como considera. Lo que tienes es que llegar a un acuerdo con la comercializadora. Luego Javier nos pregunta si las charlas que nos dan online se van a grabar. Esas sesiones no se van a grabar, así que os animamos a que acudáis de forma presencial a ellas. Ya veis que en algunas incluso hemos habilitado 2 horarios de mañana y de tarde para que todo el mundo pues, bueno, pueda acudir. Vamos con otra pregunta de Eduardo. En una instalación de autoconsumo, uno de los requisitos más importantes a cumplir es que el 80% de la energía que generan los módulos solares debe de aprovecharse en la propia instalación, o dicho de otra manera, ¿solo puedes generar el 20% de excedentes? ¿Se interpreta así? No, tú puedes generar los excedentes que quieras. Los excedentes dependen de lo que tú no consumes. O sea, tú puedes tener una instalación gigante, por decirlo bueno, me da igual el tamaño de la instalación. Tú puedes tener una instalación que está generando y tú no estás consumiendo, todo eso son excedentes, o una instalación que en unos casos sí genera excedentes y en otros no. O sea, no tiene nada que ver el porcentaje de excedentes con el tamaño de la instalación. O sea, la legislación no establece nada de eso, no tiene nada que ver con lo que dice la legislación. Eso depende de tu consumo real y del tamaño de tu instalación y de lo que genere tu instalación. Nos comenta Javier, dice que cree que... Lo de algunos, eso ya lo desconozco, claro, eso ya no lo sé, porque eso será particular del ayuntamiento. Eso ya no, yo ahí sí no os puedo contestar. Eso lo que tendréis es que hacer la consulta directa al ayuntamiento para acceder a la subvención. A ver, espera que vuelva a leer la pregunta. En una instalación de autoconsumo, uno de los requisitos a cumplir es que el 80% de la energía de consumo profesional se debe aprovecharse. Pero para la subvención, es que no lo sé. Eso preguntarlo directamente o bien al Departamento de Energía de la comunidad o bien al ayuntamiento en particular, que es quien nos puede contestar, porque como ha dicho Víctor, la gestión, aunque es del IDAES, digamos que delegan las diferentes comunidades autónomas para la gestión particular de cada una de las subvenciones. Entonces yo ahí no os puedo contestar. Comenta Eduardo precisamente que eso que se refiere a que la instalación, si se va a presentar esas subvenciones, el requisito que hay que cumplir es que el 80% tiene que ser para consumo y que se indica en la convocatoria y que hay que justificarlo mediante un técnico competente. Vale, claro, pues puede ser. Estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Una cosa es el autoconsumo como concepto. Claro, una cosa es exactamente, digamos, la parte de cómo yo diseño mi instalación en función de mis necesidades, y otra es si quiero acceder a la subvención, cómo la tengo que, digamos, que dar de alta, por decirlo de alguna manera. Tened en cuenta una cosa, tú puedes cumplir con ese requisito para obtener la subvención y, como he dicho antes, tú puedes cambiar de modalidad cuando quieras. O sea, el que tú hoy te des de alta como modalidad de instalación sin excedentes, no quiere decir que pasado mañana no te des de alta como con excedentes. Luego entiendo que si optas a la subvención y mañana cambias de modalidad, nadie te va a quitar la subvención. ¿Vale? Se lo he implantar en Navarra en el tema de la batería virtual que existe en otras comunidades. Eso yo ya no te sé contestar, porque eso es algo muy particular de vuestro. No sé si, Víctor, si tú sabes la pregunta que hace Carlos. Sí, hombre, yo creo que esto del tema de la batería virtual más bien son algunas comercializadoras que sí que lo están ofreciendo, entonces bueno, hay que ver cómo lo están gestionando cada una de las comercializadoras. Sí que hay que tener en cuenta que yo creo que, bueno, corrígeme si me equivoco, Maida, pero yo lo que tengo entendido es que sobre todo es muy importante dimensionar, ¿no?, la instalación de autoconsumo, porque
por mucho que pensemos aquí que vamos a generar muchos excedentes y que eso nos va a compensar a la larga, no suele ser así. El autoconsumo sobre todo está pensado para que alguien autoconsuma y si hay ciertos excedentes, bueno, pues la empresa energética te lo recompra para que así, pues bueno, pues se compense de alguna forma, ¿no? Pero que realmente no compensa, ¿no? El decir, voy a poner muchas más placas para generar excedentes para que me los compren. Claro, exactamente. Yo creo que, es que es lo que tú has dicho, el dimensionamiento de la instalación tienes que pensarla para esa maximización del autoconsumo, para autoconsumir lo que yo genero, no pensar en que voy a tener un mogollón de excedentes y que luego me voy a convertir en generador y voy a ganar un montón de dinero con ello, porque no es así. Los comercializadores están obligados a hacerte una compensación, porque así lo dice la legislación, pero no están obligados a compensártela por ninguna cantidad, ni máxima ni mínima, ¿no? Lo que hemos comentado antes. Y desde luego los comercializadores no te van a pagar un dineral por tus excedentes generados, ¿no? Ni mucho menos. Vale, bueno, está puntualizando aquí Javier que en Navarra los excedentes se usan para costes de compensaciones por pobreza energética. Bueno, eso sí. Claro, pero eso es otro tema. O sea, lo de la batería virtual es diferente. Yo creo que es importante no confundir la batería virtual con la posibilidad de compensar los excedentes. Una cosa es que yo tengo mi instalación de autoconsumo y la modalidad a la que me acojo es la de con excedentes con compensación, porque es más pequeña de 100 kilovatios y me permite eso la legislación. Y otra cosa es la batería virtual. ¿Vale? Son dos cosas diferentes. Eso es una especificidad del Gobierno de Navarra que, como dice Javier, bueno, pues está sacando para bueno, pues ayudar para temas relacionados con pobreza energética. Que es una mayores, quiero decir, ¿vale? Pues es algo que efectivamente podré verificar y podré unir a mi instalación de autoconsumo, pero yo lo separaría. Una cosa es mi instalación de autoconsumo es esta, me permite con excedentes porque hay una pequeña parte a lo largo del día que no voy a poder consumir y bueno, pues la abierto a red y tengo una pequeña compensación. Y otra es lo de la batería virtual. O sea, yo creo que es mejor separar las cosas y analizarlas de manera independiente, aunque luego todo suma, ¿no? En tu número final de si me va a ser o no me va a ser rentable todo este lío, pero es diferente. O sea, yo separaría la parte de batería virtual de la de mi análisis de instalación de autoconsumo. De hecho, bueno, el tema de las compensaciones por pobreza energética son de aquellos excedentes que ya excedan incluso ese hipotético coste cero, ¿no? que hemos dicho que se puede llegar con todos los excedentes. Bueno, pues aquellos excedentes que superen lo que tú puedes generar para consumir ya cero autoconsumo totalmente son los que ya se donan a esas compensaciones por pobreza energética según la ley de cambio climático que se hizo aquí en el Gobierno de Navarra. Bueno, parece que no tenemos más preguntas, así que simplemente agradecerte, Maida, por haber estado con nosotros esta tarde y a todos los participantes que tenemos aquí. Bueno, recordaros que mañana a las 5 tendremos una nueva sesión, también online. En este caso vamos a hablar de un tema también un poquito relacionado, pero un paso más allá. Como ya hemos hablado del autoconsumo y mañana vamos a hablar del almacenamiento eléctrico, precisamente de cómo podemos gestionar también esos excedentes. Lo haremos con Xavier Barón de SIPCOP. Si no os habéis apuntado a la charla, lo podéis hacer a través del mismo formulario que hemos habilitado para esta sesión. Así que os esperamos a todos mañana y lo dicho, Maida, muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros.